Muy buenas tardes, le habla Natán Merek del canal Esotérico. El tema de hoy, para compartirlo en una forma muy bella, muy preciosa, tiene que ver con el fin del mundo desde el concepto humano del 21 de junio del 2020. Esto pues obviamente en razón de una reflexión en este tiempo de crisis, también que nos lleva pues a comparar una serie de información errónea que sigue saliendo, ajustando el calendario juliano y gregoriano, y por coincidencia, pues esto necesita aclaraciones. Es necesario desmitificar muchas cosas de estas. ¿Crees que el mundo se acabará? ¿Están mal hechos los cálculos de los mayas? Millones de personas nos preguntamos, y somos los únicos que nos preguntamos para qué estamos aquí, cuál es el propósito de vivir o cuál es el sentido de la vida. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad, y aseguran que la existencia es una etapa y que el sentido es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandara a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y vikingos, lo importante era la manera que moría. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el cielo o ciclo de reencarnación. Si decides que te convence una propuesta, una respuesta ya preparada, solo tiene que escoger una de los cientos de religiones que la suya es única de tener el sentido de la vida. Obviamente con el respeto de cada una maneja una cosmovisión, un enfoque y es muy respetable. Por otro lado está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. Desde la antigüedad, Confucio, Lao Tse, Heraclito, Sócrates, Demócrito, Platón, Diógenes, Aristóteles, Epicuro, etc. En la Edad Media, San Agustín de Hipona, Avicena, Averroes, Maimónides, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Sir Tomás Moro, Miguel de Montaigne, y en la Edad Moderna, Francis Bacon, René Descartes, Annie Conway, Baruch Spinoza, Voltaire, Immanuel Kant, Hegel, Schopenhauer, Emerson, Marx, Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre. Para los hedonistas, el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Pero para Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder crecer, fortalecer y someter a otras voluntades.
En el nihilismo asegura que todo lo anterior es tontería y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizamos en la filosofía oriental, en la occidental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se pueden presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, guías espirituales, astrólogos, personas que de una manera tienen que ver con esa área de crecimiento personal, etc., decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir, y esto no lo hacemos solo, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Este instante de reflexión y análisis requiere que busques ayuda en tu interior profundo, en esa esencia de ser, en lo externo de tu familia, porque igualmente tienes la fe y la certeza de construir para mejorar en tus hijos o tu familia lo más maravilloso que hay en ti. De pronto no lo sabes en algunos momentos, pero es más lo grandioso que hay, que has construido en ti. Tú riegas esa mata hermosa en el día a día de tus hijos e igualmente no quieres que sufran, pero luchemos por ello. Muchas veces damos pasos en falso, recriminándolos, limitándolos, generándoles mucho de lo que nos desprogramaron, obviamente también de forma inocente. Ese fin del mundo está en nuestra mente, que es el tema de hoy, que transitoriamente se confunde con tanto análisis, pero esta máquina maravillosa que es el ser humano debe situarse en esos menos de 900.000 horas que duraríamos para ser conscientes. Esto equivale a 100 años, ¿cierto? Y de qué tiempo realmente es que le dedicamos a la reflexión, a la organización de los quehaceres, etcétera. Cuántas horas somos productivos y cuántas desperdiciamos. Pero esto no es lo más grave, es cuánto transferimos o comunicamos defectuosamente a nuestros hijos, a nuestro entorno laboral, a las peleas, a los criterios intelectuales, a nuestro propio ego, etcétera, etcétera. Deja que tutores, guías, maestros, etcétera, enriquezcan y complementen nuestros puntos de vista y logremos mantener e incrementar la autoestima y la autoconfianza, tanto de nosotros como la de los demás, siendo objetivos y no subjetivos, escuchando el sentir de los demás, dando sentido de pertenencia y de poder participar en los asuntos de los demás. Desde luego, con su permiso, para retroalimentar, dando adicionalmente razones de ganancia, siempre en la voluntad de rectificar. Apoya y da sin barreras, sé generoso o generosa. El que siembra recoge sin pensar en las condiciones de tiempo y el clima, porque muchas veces hasta una cosecha puede tener esos efectos adversos. El universo nos entrega los recursos a través de los 4 elementos todo el tiempo, que en su ciclo natural no para de entregar de sus frutos la savia de sus respectivos elementales y ese diario vivir alimentándonos en esa eterna y fuente gloria y en ese paraíso de vida. No dude que todo está interconectado.
a cualquier escala cósmica y que nuestro planeta tiene su propio proceso evolutivo. Igualmente, las galaxias, la materia y la energía oscura. Todo lo percibimos desde la ilusión de la manifestación. Pero todo el proceso de la creación es invisible a todos, a todas las dimensiones, porque es el secreto del universo, porque hay capas más invisibles. Nosotros no pensamos, somos pensados por las leyes del universo que nos dan en ese libre albedrío la fortuna de escoger la melodía y la canción de nuestra vida. Reconstruye tu vida. Todos lo hacemos de diferentes maneras. Sea auténtico. Muchas partes de un proceso se inician en la negación, en la ira, la depresión. Entramos en estados alterados de conciencia para encontrar salvadores de un pacto de rencor y otras formas cuando finalmente necesitamos es la aceptación de un cambio integral, pero integrado al ahora mismo. Nuestra pequeñez en el universo no requiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la misma existencia para manejarla y mejorarla. Continúa leyendo mucho más, escuchando videos en todas las áreas, audiolibros, intégrate, discuta positivamente, establezca auditorías de procedimiento en tu trabajo, tu casa, cambie hábitos, salga de la rutina, escucha música, llénate de arte y conocimientos. A lo mejor puedes llegar a ir más lejos en la filosofía de vida o ser un maestro que indudablemente ya lo intentas y lo efectúas con tus hijos o hijas, teniendo y transfiriendo el conocimiento que requieran en sus diferentes etapas. Hay una reflexión profunda de Jiddu Krishnamurti, el filósofo y escritor y orador indio, en uno de sus libros, El arte de vivir. Todas las reformas, por extensas y aparentemente duraderas que sean, son en sí mismas causas de ulterior confusión y nueva necesidad de reformas. Pero hay una revolución que es por completo diferente y tiene que ocurrir si hemos de emerger de la inacabable serie de ansiedades, conflictos y frustraciones en que estamos atrapados. Y esta revolución tiene que comenzar no con teorías e ideaciones que a la larga demuestran ser a veces un poco inútiles, sino con una transformación radical en la mente misma de nosotros los seres humanos. En ese orden de ideas, el enseñar desde el solo conocimiento o memorizando una secuencia de conocimiento debe aislarse inteligentemente para que desde el despertar, ¿para qué aprendo? ¿Para qué estudio? No sea simplemente una mecanización de conocimiento que requiere de romper anclas mentales. Hoy en día debemos reevaluar las metodologías para que la cabeza de la corona, como son los educadores y del proceso de pertenencia de los padres, e igualmente también de la sociedad, tanto laboral como empresarial, debemos direccionar los cambios que se requieren, sin limitar las estructuras generacionales de las cuales formamos partes con nuestros abuelos, padres, hijos, nietos, etc., y que todo mundo nos estamos integrando a una sociedad en eterno y constante crecimiento. Para esto preguntemos qué aporta la neurociencia al mundo del aprendizaje. ¿Qué es la neurociencia? Es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas
y del comportamiento del cerebro. Existen múltiples disciplinas como la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología, la neuroquímica, etcétera, etcétera. Por ello, que la neurociencia debe ser estudiada de manera integrada y complementaria con el fin de comprender la complejidad del cerebro y de esa bella máquina poderosa de nosotros los seres humanos, sin distingo de clase y de nada. Aprendizaje y neurociencia. Aprender es en esencia ser capaz de sobrevivir, y el hombre aprendió cómo hacer fuego para calentarse y cocinar la carne, así enfermarse menos. Aprendió a cultivar la tierra para asegurar alimento independiente de la suerte en la casa, y construyó viviendas que resisten a la lluvia y el frío, aprendiendo sin parar en el tiempo malo, sobreviviendo a cataclismos, hambrunas, terremotos, pestes, epidemias, pandemias, endemias y el consecuente ajuste al cambio para forjar una futura y sólo así asegurarnos la continuidad de la especie. No nos temblemos, no nos asustemos, hemos sido parte y sobrevivientes de un ciclo. Pongamos fe, pongamos constancia, actitud de cambio. Sobrevive el fuerte, el decidido, el que cree en el cambio, en reformar y reinventarse, aislando el ego y los complejos que retrasan su crecimiento personal, de familia y el bienestar colectivo. El cerebro sigue siendo un gran desconocido, pero hace 30 años aún lo era más. Y si nos situamos hacia atrás más, pero también, aunque no estemos conscientes del todo, ha mejorado nuestro entorno, eso sí, acostumbrándonos al proceso evolutivo de la especie, pero a su vez relajándonos a más no decir, en perder el tiempo, criticando y no aportando, pero que en el despertar del desarrollo de nuestros hijos y familiares estamos con mejores herramientas que en el pasado para aportarles, para hilar y contribuir inconscientemente a nuestro pequeño grupo de familia. No nos desanimemos, encontremos un mejor criterio, un mejor proceso, un mejor entendimiento. Los avances en neurociencias han permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen en la adquisición de nuevos conocimientos. En la actualidad se ha demostrado científicamente que ya sea en las aulas o en la vida, no se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetirlo una y otra vez como un lorito mojado, sino al hacer, experimentar y sobre todo emocionarnos. Las emociones, el aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionadas desde el punto de vista de la neurociencia educativa. Cabe destacar que la inteligencia es un concepto multidimensional, por eso un mismo ambiente de aprendizaje debe llevar a los niños a explorar y pensar y expresar sus ideas a través de una variedad de diferentes códigos. La neurociencia y la educación. Por lo que concierne a la neurociencia, en nuestro enfoque hay diversas pruebas de cómo un ambiente de aprendizaje equilibrado y motivador requiere a los niños de una mejor oportunidad de aprendizaje. Es por ello que los niños aprenden socialmente, construyendo activamente la comprensión y los significados a través de la internación activa y dinámica con el entorno físico, emocional y social en los cuales entra en contacto. La neurociencia recomienda durante los primeros años de vida los niños estén en contacto con la naturaleza y no se les fuerce a permanecer sentados y quietos mucho tiempo, pues a estas edades es cuando se construyen las formas, los colores, el movimiento, la profundidad con la que luego se tejerán los conceptos. Muchas veces inocentemente decimos, quédese ahí, esté juicioso, ponga atención, no me vea televisión,
pero no estamos viendo que está en un proceso demasiado plano, con mecanismos muy ortodoxos que ya no se usan, y hay que aprovechar esa multimedia, esos procesos complementarios para tener un lineamiento más concreto. Una reflexión dentro de este proceso es cambiar el sentido de la motivación para el alumno por parte del profesor, para que la multimedia conceptual sea más participativa, fomentando ideas de grupo, en panel, en juegos recreativos, reforzando los mentefactos de una forma más creativa y sólida, construyendo talleres, laboratorios, muchas veces en parques, en sitios de recreación, para estimular a estos niños en su proceso cognitivo. Para poder madurar, es decir, crear nuestras redes de neuronas, el cerebro necesita experiencias nuevas de los 10 a 12 años. En cambio, el cerebro está específicamente receptivo a aprender actitudes, por lo que es el momento de potenciar la comprensión de un texto y que aprendan a razonar de forma matemática en la adolescencia. El cerebro es plenamente emocional y choca con el modelo educativo que les obliga a aprender biología, física, química, que son racionales y que necesitan otro tipo de metodologías para poder aprender más en grupo y enfocar los análisis de una parte con mecanismos mucho más actualizados del profesor. La emoción es fundamental en el aprendizaje para quien enseña y quien aprende. Dentro de esa secuencia, la empatía, o sea, el acercamiento emocional, es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción del ser humano. Además, se ha descubierto que, al contrario de lo que se creyó durante mucho tiempo, el cerebro no es estático, sino que existen periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido que otro. Por ejemplo, para aprender a hablar, el cerebro está más receptivo desde que uno nace hasta los 7 años. Por eso es importante eliminar el solo leer y escribir sin aprender a comunicar, y mucho más importante saber escuchar. En los niños, y esto quiere decir que después no pueda adquirir el lenguaje, obviamente que lo va a complementar, pero es mejor tener una buena metodología. Este descubrimiento de la existencia de periodos de aprendizaje abre nuevos debates sobre el sistema educativo y la necesidad de replantearse un nuevo modelo acorde con esta predisposición cerebral a adquirir nuevos contenidos concretos por etapas. Igualmente, el proceso de aprender a desaprender y aprender a reaprender en los adultos, todos nosotros, independiente de cualquiera que haya sido nuestra forma a la que lleguemos, necesitamos con técnicas de coaching, PNL, inteligencia emocional, que se masificarán los beneficios y son de herramientas que debes utilizar para nuestro propio beneficio. En el canal tenemos muchísimos temas de PNL, de coaching, y es importante que vayamos mucho más allá al comprenderlos, mirarlos, disfrutarlos. Hay mucho tema que se podría tratar bajo estas técnicas, pero será en otros videos complementarios que hacen falta. Enunciamos algunos, obviamente, como adiós a la ansiedad con PNL, anclas mentales, angustia y culpa, avance hacia el cambio, cómo manejar el estrés, la comunicación con la pareja, congruencia versus incongruencia, conócete a ti mismo para mantenerte salvo, creando nuevas rutas mentales, definir tus objetivos para alcanzarlos fácilmente, digo lo que quiero decir, el arte de pensar y el libre albedrío, la importancia del cambio, el lenguaje corporal, miedo a la soledad, movimientos oculares, relaciones destructivas, sobrepasar la crisis, vencer la fatiga, etcétera, etcétera. Son muchos los temas, pero ustedes lo van a disfrutar y no duden en estarnos llamando, comunicándonos para apoyarlos en temas totalmente sin costo. Esto no tiene que estar pagando. Muchas veces requiere un procedimiento integral de la mano de que usted debe de tener, que se necesita
obviamente hacer un diagnóstico de la mano de alguien que lo lleve en un sistema que lo enfoque, que le haga un diagnóstico preciso. Entonces, pronóstico y diagnóstico son etapas, pero esa lección la maneja usted de la mano del poder superior, de su conciencia pura, de su voluntad de corregir. Finalmente, efectúo un análisis del proceso astrológico del gran ciclo de Saturno, Júpiter y Plutón, el cual se presenta en el 2020 a principios de enero y finalizando Capricornio y principios de Acuario, como lo ve en este año a principios. Durante el año vamos a tener varios efectos y esa triple conjunción o triple aspecto como de hermanitos llenitos dentro del tránsito astral en los ciclos astrales no se veía desde el siglo XVI más exactamente. En una primera etapa la conjunción de Saturno y Plutón ha estado afectando las personas de manera individual, pues en el mundo se ha estado presentando un gran descontento y la estructura de la sociedad colapsa, especialmente las manejadas de forma tiránica. En su esencia, Plutón es la transformación para asegurar esa fuerza de consolidar un cambio frente al miedo del ser humano y que al entrar en conjunción con Saturno se siente algún retraso por ajuste entre quienes somos los gobernantes y los gobernados, rechazando los parámetros que se suponen serán acordados y la lentitud del peso de Saturno, enfocando que como es arriba es abajo y la naturalidad de estas emociones arcaicas, estamentos medievales y tecnología de dioses confunden a su vez la implementación de esos cambios. La triple conjunción, donde se reúnen las fuerzas de Saturno, Plutón y Júpiter, obviamente efectuados el 12 de enero del presente año, a través de la historia, la presencia de esta triple conjunción se ve reforzada por Júpiter, que aumenta el poder capricorniano, que refleja problemas de Estado, problemas políticos, trastornos económicos, por consolidar una política mundial de control financiero, de fuga de capitales, para dominar sectores, etcétera, a través de las diferentes naciones poderosas. Pero este proceso de energía empezó en el 2008, cuando Plutón entró en Capricornio. Acordémonos, es un planeta lejano, pero nos ha dejado una huella imborrable a la que debemos ajustar igualmente hasta este diciembre del año, transformando un cambio profundo tanto a nivel personal como mundial. Como regente de Escorpión, sacará nuestra fuerza de miedos, traumas, sombras, pereza, manías, etc., para aprender en sociedad de su bella energía y lograr esa transformación que tanto anhelamos. Estas repasadas de influencia y huella innegable las tendremos a finales de junio a los 24 grados, en noviembre a 22,52, en diciembre hacia el solsticio de invierno tenemos otra repasada. Coincidencialmente será como lo fue en la época del Renacimiento, pero con un entorno ahora muy diferente, pero que ahora en este momento actual disponemos de tecnología de punta y reinventando toda la sociedad y los políticos en armonía del concepto astrológico, tenemos que ayudar a integrar partiendo con nosotros. He de anotar, la astrología nos permite tener un plano concreto de energías, ubicando nuestros cuerpos, sabiendo cómo expresamos nuestras emociones con la luna, donde la tengamos en la carta astral, Venus como refleja nuestra conexión emocional interna, Mercurio definiendo nuestras características de procesos mentales, Marte expresando nuestra conducta y empuje emotivo, Júpiter definiendo nuestra sabiduría superior, la filosofía de día y de vida y donde exageramos.
Saturno, donde a pesar de la conciencia externa que nos concreta, también los resultados, pero igualmente donde nos retractamos y nos hacemos tercos. Urano, definiendo la originalidad y la renovación y también la rebeldía. Neptuno, influyendo para la esencia de la trascendencia. Plutón en la transformación. Es de anotar que las sociedades tienen una cosmovisión diferente. Véase en la astrología china, con siglos de 60 años, que es su cosmovisión, la astrología maya, tanto la antigua como la galáctica, que es la argüellana, la védica desde su profundidad cósmica y la interpretación de las constelaciones, la yoruba desde los 16 odunes por 16 para completar un total de 256 odunes dentro de la cultura de esa astrología yoruba profunda. Todas ellas, desde su perspectiva y ajustes correspondientes, nos brindan una ayuda complementaria para entenderla de la mano de profesionales especializados, obviamente desde el entorno astrológico y de otras áreas paralelas. Me